Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Hoy quiero felicitarles por ese esfuerzo hecho. La verdad es que el clima ha estado complicado, pero agradecemos a Dios que nos ha permitido llegar hasta este lugar para que juntos le adoremos. Anoche estudiamos sobre la grandeza de Dios y dijimos que la transformación en la vida del creyente depende exclusivamente de que nosotros contemplemos a Dios. A nosotros no nos cambia un sermón, no nos cambia la visita del pastor, no nos cambia una regañadita. A nosotros nos transforma contemplar a Dios. Y a Dios podemos contemplarle a través de sus obras, a través de sus nombres y a través de sus atributos. Durante esta semana estamos haciendo énfasis en contemplar a Dios a través de sus atributos. El tema de hoy trae como título Grande en Santidad. Ya leímos en la lectura bíblica que nuestro Dios es, como dice la Biblia, santo. Y este es un tema un tanto delicado, porque quien les habla es un ser pecador. Si aquí hay pecadores, yo levanto la mano como el primero. Y hablar de un ser santo es una cosa que da un poquito de temor. Pero esta noche vamos a procurar ver a través de la Biblia a ese Dios santo, a ese Dios que supera nuestra capacidad de entenderlo. Y cómo la santidad se relaciona con los seres humanos caídos y pecaminosos. La evidencia bíblica, cuando usted lee su Biblia, se va a dar cuenta que siempre que el ser humano entró en contacto con la santidad, la reacción del ser humano no fue liviana, fue una reacción muy dramática. Por ejemplo, está el caso del profeta Isaías. ¿Se acuerdan ustedes del profeta Isaías? Capítulo 6, dice, vi a Dios en su trono. Y el versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando Isaías contempló la gloria de Dios, la santidad de Dios, dijo, ay de mí que soy muerto porque soy pecador. El libro de Éxodo, capítulo 3, nos presenta la escena de Moisés en el desierto. Dice la Biblia que Moisés anda por el desierto pastoreando las ovejas y de repente ve una zarza que arde pero que no se consume. Y entonces Moisés dice, me voy a acercar a ver qué es lo que está sucediendo. Y Dios le dice a Moisés, alto, no te acerques. Quita tu calzado de tus pies porque el lugar donde andas santo es. Otro incidente, el apóstol Juan en Patmos. Dice el versículo 17 del capítulo 1 de Apocalipsis, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. De manera, queridos hermanos, que esta noche venimos a hablar de santidad, no porque la presumamos, sino porque la santidad nos conduce a la humildad, a reconocer que somos indignos y que no tenemos la facultad de acercarnos a Dios, y mucho menos con nuestra vestimenta manchada por el pecado. Así que esta noche yo les invito a que reverentemente, con toda la delicadeza que la santidad de Dios implica, nos acerquemos a la presencia de nuestro Dios para conocer este atributo de Dios. Les invito a que inclinen su rostro y oremos.
Querido Señor, abrimos tu palabra. Queremos contemplarte en tu santidad. Muéstrate esta noche a tu pueblo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, versículo 26. Dios tiene una orden para el pueblo y les da una razón del porqué. Dice la Biblia: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. Cuando la Biblia habla de la santidad de Dios, utiliza un término hebreo, kadosh. Kadosh significa apartado, consagrado, separado, diferente. Así que cuando la Biblia habla de santidad, nos habla de un Dios que es totalmente diferente a usted y a mí. Porque nosotros somos el antónimo de Dios. Dios es santo y nosotros somos pecadores. Así que cuando la Biblia habla de que Dios es santo en todas sus formas. Todo lo que Dios es santo. Dios no se ajusta a una norma. Él es el estándar a seguir. Así que cuando estudiamos la santidad de Dios, esta santidad también impacta los atributos de Dios. Porque Dios es amor. ¿Sí? ¿Cuántos creen que Dios es amor? Pero el amor de Dios es santo. Dios manifiesta ira, pero la ira de Dios es santa. Dios tiene poder, pero el poder de Dios es santo. Lo contrario a nosotros, que nosotros también tenemos la capacidad de amar. Pero la Biblia, allá en el libro de Jeremías, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y nosotros amamos, pero nuestro amor tiene un grado de cuestionabilidad. Nosotros también nos enojamos y nos airamos, pero nuestra ira no es una ira santa. A veces destruimos cuando nos enojamos, no cuidamos nuestras palabras, no cuidamos cómo vamos a hacer sentir a otro. Dios manifiesta su ira contra el pecado, sin violencia. Y Dios también es poderoso. Vean, a los seres humanos nos gusta el poder. Cuando usted agarra el poder, ¿quién lo hace que lo suelte? Pero los seres humanos solemos usar el poder para nuestro beneficio. Dios es poderoso, el ser más poderoso del universo, pero su poder es santo. Cuando la Biblia nos habla de santidad, nos habla de un Dios que repele el pecado. Y nada o nadie que sea impuro puede subsistir en su presencia. Por eso, en el versículo de Levítico, Dios le dice al pueblo: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo. El ser humano que quiere relacionarse con Dios, ¿qué atributo debe desarrollar? La santidad. Y hay un versículo que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Cuando nosotros dejamos nuestro entorno terrestre y la Biblia nos da acceso a algunas escenas que ocurren en el cielo. Por ejemplo, la historia esta que les mencioné del profeta Isaías, dice la Biblia que Isaías tuvo una visión de lo que ocurría en el cielo. ¿Y qué fue lo que Isaías vio? Dicen los versículos 1 al 3 de Isaías 6. En el año en el que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban.
y el uno al otro daba voces diciendo, ¿qué decían los serafines en el cielo? Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el cielo, los ángeles, los arcángeles, los serafines adoran a Dios por su santidad. Apocalipsis 4:8 es otra visión que el apóstol Juan tiene de lo que ocurre en el cielo. Y acá el apóstol Juan también nos presenta esta escena. Apocalipsis 4:8 dice, los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y día y noche, sin cesar, decían, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. La adoración en el cielo tiene todo que ver con la santidad de Dios. Ahora, si en el cielo la adoración se da en el marco de la santidad, ¿qué debiera ocurrir en la tierra? Debiéramos adorar a Dios en santidad. Así que veamos algunos versículos que nos invitan a adorar a Dios en santidad. Dice el versículo, dice Primera de Crónicas, busquen su Biblia, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 29. Mire lo que dice la Biblia: dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrenda y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. Salmo 29, versículo 2. Tributen al Señor la gloria debida a su nombre. Adoren al Señor en la majestad de su santidad. Salmos 96, 9. Adoren al Señor en la hermosura de la santidad. Tiemblen ante Él todos en la tierra. Queridos hermanos, la Biblia nos invita a adorar a Dios por dos razones, o mejor dicho, nos invita a adorar a Dios por su santidad, pero también nos invita a adorar a Dios en santidad. Así que a Dios lo adoramos porque Él es santo, pero para adorar a Dios necesitamos nosotros también ser santos. Vamos para allá. La santidad se relaciona con otros dos atributos de Dios. Número 1, con su perfección. Esta santidad de Dios es perfecta, no crece ni disminuye, es una santidad íntegra. Y la santidad de Dios también tiene otra característica: es inmutable. Dios no cambia, sus principios no cambian, sus normas no cambian. Vamos a hacer un cambio aquí. ¿Cómo alcanzamos la santidad?, pregunta el hermano Moore. Lo hemos venido diciendo, para que usted pueda experimentar una transformación en su vida. ¿Qué necesita hacer? Contemplar a Dios. Cuando contemplamos a Dios, ayer vimos 3 atributos. Ayúdenme a recordar. El primero era la aceidad de Dios. Dios es autosuficiente y nosotros somos dependientes de Dios. Cuando yo entiendo que mi vida entera depende de Dios, yo puedo amar más a Dios. Segundo atributo que vimos ayer: eterno. Dios es eterno y nosotros somos temporales. Nuestra vida es una neblina que se va. Cuando nosotros entendemos eso, amamos a Dios, adoramos a Dios. El tercer atributo que vimos anoche: omnipresente. Cuando yo sé que Dios no es un Dios que me vigila, sino que es un Dios que me acompaña en todo lugar, entonces yo sé que debo mantener controlado mi comportamiento. La santidad
Hemos visto que Dios es santo. Hemos visto que en el cielo se le adora por su santidad. Hemos visto que en la tierra debemos adorarle por su santidad, pero también debemos adorarle en santidad. Ahora, hemos mencionado que nuestra semana de oración tiene un énfasis en mayordomía. Así que la pregunta es, ¿cuál es la relación del mayordomo con la santidad de Dios? Saben, los atributos de Dios se clasifican en dos tipos. Anote esto porque hay premio hoy. Los atributos de Dios son comunicables e incomunicables. ¿Qué significa eso? Los atributos incomunicables son propios de Dios. Dios no los comparte con nadie. Ayer mencionamos la aceidad. Dios es autosuficiente. Ese atributo es propio de Dios. Ningún otro ser en el universo comparte ese atributo. Así que ese es un atributo incomunicable. Los atributos comunicables son atributos que Dios quiere ver reflejados en su pueblo. La santidad es uno de los atributos comunicables. Dios es santo, pero Dios también espera que nosotros seamos santos. Lo dice Primera de Pedro 1:16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. La santidad de Dios me habilita a mí para también poder vivir en santidad. Nuestro desafío como cristianos es ser santos en nuestra manera de vivir. El mayordomo tiene que estar consciente de que todas sus acciones y transacciones están abiertas delante de la presencia de Dios y que un día va a dar cuenta. La clave de la mayordomía es la amistad con Dios. Y entre más estrecha y cordial sea nuestra relación con Dios, mejor ejerceremos la mayordomía. El papel del mayordomo es reflejar la santidad de Dios en un mundo pecador. Yo le mencioné que la santidad se deriva de un verbo. ¿Quién se acuerda del verbo? Kadosh. Y Kadosh significa separado. Kadosh significa consagrado. Así que cuando Dios nos invita a nosotros a vivir en santidad, Dios nos está separando del mundo. Dios nos está llamando a vivir la vida de manera diferente. La santidad afecta nuestra mayordomía en 4 áreas. Primero, la mayordomía del templo. ¿Cuál es el templo? Nuestro cuerpo. Primera de Corintios 6, 19 y 20. Dice el versículo: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios y que no sois vuestros, pues habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cómo se practica la mayordomía? En el templo, la mayordomía del templo, frente a la santidad de Dios. El mayordomo no tiene derecho a ensuciar su cuerpo. ¿Cómo se ensucia el cuerpo? Con vicios. ¿Hay algún vicioso aquí? Los vicios ensucian nuestro cuerpo. Y voy a mencionar uno que a los tocoeños les gusta: el café. Ah, la Pepsi, la Coca. Pastor, yo quiero hacer una pregunta. Mi padre ha sido adventista de años y él toma café. Eso, yo le voy a decir algo. Muchas personas creen que no va a permitir a nadie ir al cielo que toma café. Mucha gente cree eso. A ver, ¿qué dice usted?
Sí, no, y ese es un concepto que tienen muchos hermanos. Es medicinal. Miren, hermanos, como adventistas, nosotros promovemos el no consumo de café. Y no lo hacemos por capricho, sino que lo hacemos por asunto de salud. El café, quiérase o no, es un estimulante, es una droga, en un nivel muy bajo, pero es una droga. De tal manera que si usted depende de una taza de café para mantener el ánimo arriba, usted es un adicto. Y si usted es un adicto, usted es un esclavo. Y quien esclaviza no es Dios, es Satanás. Así que lo que Dios quiere hacer es librarlo a usted de todo tipo de esclavitud, de todo tipo de cadenas. Si se salva o no se salva, no es cuestión del pastor, es cuestión de Dios. Pero cuando yo digo, no, pero es que yo voy a morir tomando café, a mí me parece esa una decisión y no una imposibilidad. Porque cuando yo creo que no puedo cambiar en algo, estoy limitando el poder de Dios. Y yo sirvo a un Dios poderoso, a un Dios que me puede liberar de todas mis ataduras. Así que cuando yo ensucio el templo de Dios con este tipo de vicios, estoy fallando en cuanto a la exigencia de Dios de vivir en santidad. ¿Cómo más ensuciamos nuestro cuerpo? Cuando hay inmoralidad sexual. Este es un tema delicado, porque la inmoralidad sexual ocurre fuera del matrimonio y dentro del matrimonio. Así que esto no es una cosa que le ocurre a los solteros y hablamos para solteros, no. La inmoralidad sexual es todo lo que altera el plan de Dios dentro del matrimonio. Así que, ojo con eso. Ensuciamos nuestro cuerpo cuando le metemos al templo de Dios gasolina que no usa. Dios diseñó cuál es el combustible idóneo para nuestro cuerpo. Nosotros faltamos a la santidad cuando nuestro cuerpo tiene que trabajar el doble porque lo hemos alimentado incorrectamente. También dañamos el templo del Espíritu Santo y faltamos a la mayordomía o a la santidad que Dios nos exige cuando nos excedemos en el trabajo. Dios ha dejado el trabajo como una bendición. Si usted siente que el trabajo es una carga y que no puede más, ojo, porque esa bendición puede estarse convirtiendo en maldición. Y ese trabajo puede ser la causa de que usted no logre vivir en santidad. Y queridos hermanos, el problema de la santidad es que, como el versículo le dice, sin santidad nadie verá al Señor. Pero sin santidad usted no puede tampoco ser un buen adorador. Sin santidad usted no puede ser un buen esposo, porque el matrimonio es un entorno en el cual Dios nos exige santidad. Así que nosotros necesitamos practicar la santidad en todas las áreas. Así que el primer aspecto que afecta la santidad de Dios en la vida del mayordomo es la mayordomía del templo, pero también afecta la mayordomía de las finanzas. El mayordomo actúa como un filtro. A usted llegan ingresos. El mayordomo debe asegurarse que esos ingresos son bien habidos, porque hay muchas maneras de ganar dinero. Sin embargo, Dios nos invita, y la santidad que Dios nos invita a vivir nos exige que vivamos honradamente. Así que nuestras transacciones no deben ser amañadas. Nuestras declaraciones de impuestos no deben ser amañadas. Nuestros ingresos hablan mucho de nuestra santidad, pero también habla de nuestra santidad
la distribución de nuestro dinero. Los diezmos y las ofrendas que devolvemos al Señor están directamente relacionados con la santidad de Dios. Dios no acepta presentes de segunda categoría. Yo les invito a leer el libro de Malaquías capítulo 1, versículo 11 en adelante. Dios tiene unas palabras ahí para su pueblo que a mí me conmueven. Miren, Dios le reclama a Israel y le dice: ustedes han deshonrado mi nombre porque no viven en santidad. Y habéis dicho, dice el versículo 11 dice: porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Pero dice que los israelitas estaban haciendo esto. Trajisteis lo robado, lo cojo, lo enfermo y me lo presentasteis como ofrenda. Y Dios pregunta: ¿aceptaré yo eso de vuestras manos? Queridos hermanos, la mayordomía de nuestro dinero, de nuestros recursos, y especialmente esa parte que le devolvemos a Dios, debe ser lo mejor. Dios dice: desde donde nace el sol hasta donde se pone, mi nombre es grande. Y ustedes me traen un pesito como si yo fuera mendigo. ¿Cómo trata usted a Dios? ¿Reconoce usted que Dios es santo cuando toma ese sobre de diezmos y pone ahí 5 lempiras de ofrenda? Ojo con eso. La santidad que Dios exige del mayordomo también afecta nuestro estilo de vida. El mayordomo que vive en santidad es llamado a vivir una vida distinta. No puede dejarse llevar por la corriente del mundo. Nuestro estilo de vida, en lo que tiene que ver con nuestro vocabulario, debe ser santificado. Nuestra vestimenta debe ser santificada. Nuestro entretenimiento debe ser santificado. Nuestros negocios, nuestro trabajo, debe haber santidad a Jehová. Si usted no practica la santidad, si usted no vive en santidad y viene a la iglesia pensando que viene a adorar a un Dios santo, ¿sabe qué está haciendo usted? Burlándose de Dios. La santidad afecta a un cuarto factor, y es nuestra adoración. Frente a la santidad, la familiaridad excesiva o la falta de respeto es inaceptable. Hay un caso en la Biblia de falta de respeto a las cosas sagradas. El caso de Usa, cuando David llega al trono y quiere mover el arca. Dice la Biblia que Usa iba en el carro. Los bueyes tropezaron y el arca casi se cae. Pero Usa agarró el arca. Y dice la Biblia que Dios lo mató. ¿Por qué? Parece que estaba haciendo algo bueno deteniendo el arca, pero lo hizo sin humildad, lo hizo con arrogancia, lo hizo con prepotencia. Dios lo mató. Así que cuando nosotros tratamos las cosas de Dios, debemos hacerlo con santidad, con respeto, con reverencia. El mayordomo se acerca a lo sagrado con reverencia. Cuando usted viene a la iglesia, esta no es su casa. Esta es la casa de Dios. Y Dios exige de nosotros que vengamos y estemos reverentes. Así que si usted entra a la iglesia, porque el momento de reverencia no es solo cuando estamos en culto. Cuando usted viene a la iglesia y la iglesia está sola, cuando usted viene a la iglesia a asearla, cuando usted viene a la iglesia a decorarla, debiéramos tratar la casa del Señor con reverencia, porque este lugar es santo. El sábado, ¿cómo es el sábado? ¿Qué dice la Biblia? Es santo. Por eso el sábado no compramos, no vendemos,
no paseamos. ¿Sabía que si usted se va de paseo el sábado, se expone, ¿qué le digo?, en un 70% a transgredir el sábado? Si usted se va de paseo el sábado, téngalo por seguro que lo va a transgredir. Va a tener que echar gasolina al carro, va a tener que parar en un restaurante a comer, va a tener que pagar hospedaje en un hotel. Usted transgrede el sábado sí o sí. El sábado no es día para vacacionar, es día para adorar a Dios en santidad. El sábado es un tiempo que no es suyo, es de Dios. Así que usted puede vacacionar en los otros 6 días que Dios le da para que usted disponga de ese tiempo, obviamente con responsabilidad, pero esos otros 6 días Dios no se los exige a usted que tiene que estarlo adorando todo el tiempo. Así que usted puede vacacionar de domingo a viernes, pero el sábado es un día santo. Trate con respeto el sábado, porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué más es santo? La Biblia, este libro es santo. Yo me acuerdo que antes en la iglesia se promovía que si usted tenía una pila de libros, ¿dónde debía estar la Biblia? Encima, como una muestra de respeto, como una muestra de reverencia, porque este libro es santo. Es cierto, es un libro que es papel, pero este libro contiene la palabra de Dios. Así que este libro es santo y no podemos tratarlo de manera irreverente. Manejar las cosas de Dios, queridos hermanos, es pisar tierra santa. Usa murió, Acán murió, Ananías y Zafira murieron. ¿Y usted cree que puede tratar las cosas de Dios como si nada? Ojo, Dios nos invita a vivir en santidad. El mejor ejemplo de mayordomía es el caso de José. José en Egipto. José en Egipto se convirtió en el mayordomo de la casa de Potifar. ¿Qué había puesto Potifar bajo el dominio de José? Toda su casa. Pero había una cosa que era santa en la casa de Potifar. ¿Qué era? La mujer de Potifar. Cuando aquella mujer quiso insinuársele a José, dijo José: mira, mujer, mi señor me ha puesto sobre toda su casa, pero yo no podría, primero, faltarle a Dios y luego faltarle a mi amo. Eso es mayordomía. Tratar con respeto lo que Dios ha dicho que es santo, lo que Dios ha dicho que es suyo. ¿Cómo crecemos en santidad, hermano Moore? Cuando aprendemos a tratar con reverencia lo que Dios ha dicho que es santo. Nuestro concepto de santidad se diluye cuando yo vengo a la iglesia y creo que la iglesia es el mall, que la iglesia es el negocio donde usted trabaja, es la casa suya. Cuando yo creo que la Biblia es un libro más, cuando yo creo que el sábado puedo hacer lo que yo quiera, mi concepto de santidad se diluye. Así que el desafío para nosotros esta noche es tratar con reverencia todo lo que Dios ha dicho que es santo. Y yo tengo una lista aquí de cosas que Dios ha dicho que son santas. Número 1, Dios dice que su nombre es santo. No irrespete el nombre de Dios. ¿Cómo irrespetamos el nombre de Dios? Un ejemplo fácil. Cuando yo digo soy cristiano, pero hablo como mundano, me comporto como mundano, como mundano, me visto como mundano, usted está faltando al nombre de Dios. Dios ha dicho que su templo es santo. Dios ha dicho que el sábado es santo. Dios ha dicho que el diezmo es santo. Dios ha dicho que la ofrenda es santa. Dios ha dicho que su ley es santa. Por lo tanto, vivamos en santidad. Contemplemos la santidad de Dios y permitamos que esa santidad se transfiera a nuestras vidas. Que Dios nos bendiga en esta noche. Amén.